Partir. ¿Ves? Bueno, como les decía, hoy vamos a ver una cantidad de preguntas. Son guía. Ustedes pueden hacer las preguntas que quieran, pero recuérdense que en las preguntas poderosas nosotros tenemos que manejar siempre preguntas hacia la acción, preguntas hacia el futuro eh, y preguntas que hagan pensar. Muy bien. Entonces, por ejemplo, en la parte de arriba van a encontrar cuando alguna persona, por ejemplo, en este caso, se está acusando por algo. Esa acusación es las ideas que tenemos con respecto a las causas, a la influencia, a los factores que contribuyen, lo que hace que las cosas sucedan. O sea, cuando yo acusa algo, la culpa la tuvo el doctor, eso me pasó y si no hubiera sido porque, etcétera. Esos son tipos de pensamientos. Entonces, cuando yo estoy trabajando y una persona me presenta culpa, yo puedo utilizar preguntas como, por ejemplo, ¿qué te hace sentir de esta forma? ¿O qué te hace pensar de esta forma? Es que, mire, mi esposa me dejó por tal y tal cosa. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Qué te hace sentir eso? Entonces, miren, estamos atacando a la acusación que está haciendo la persona. Mira, necesariamente esto tiene que hacerte pensar o sentirte de esa forma o lo puedes hacer de otra forma. ¿Quién lo dice? ¿Quién te lo enseñó? ¿A quién le permitiste que te enseñara eso? ¿Dónde lo aprendiste? ¿Cuál es la regla que hace que esta sea así para ti? ¿Dónde aprendiste esa acusación? ¿Funciona siempre de esta forma? Pues, si se dan cuenta, son preguntas como para hacer pensar o actuar a la persona en función de lo que está acusándose. ¿Sí estamos? ¿Aló? Por favor, preguntas que tengan, me las hacen porque puede ser que sean preguntas que confundan. Por ejemplo, cuando estoy apreciando la apreciación o valor que le doy a algo, mira, en base a lo que me estás contando, ¿qué aprecias acerca de esto? ¿Qué aprecias o qué valoras de ti en esta experiencia? ¿Qué podrías apreciar de esta emoción o de esta experiencia? Si pudieras permanecer totalmente lleno de recursos y tener esta experiencia, ¿qué valor tendría para ti? ¿Qué tanta apreciación te gustaría tener con respecto a esto que está pasando? Entonces las personas vienen y establecen una valorización. Es que yo considero tal cosa. Mira, ¿qué aprecias con respecto a esto que estás considerando? ¿Ves la experiencia que estás teniendo? ¿Qué valor te deja? ¿Estamos? Estamos. Creencias. Las personas tienen sus juicios, recuerdan que ya lo vimos, sus creencias. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es a validar, a confirmar o hacerlos pensar. Mira, ¿qué crees con respecto a esto que estás viviendo? Me estás diciendo tal y tal cosa. ¿Qué valoras o qué tanto valoras esta creencia? ¿Qué creencias tienes con respecto a esta creencia que tienes? ¿De qué manera confirmas esta creencia? ¿Qué tan fuerte es esta confirmación que estás haciendo a la creencia? ¿Y qué otras convicciones o creencias tienes en relación a tal punto? Como para ver si la persona tiene creencias, como todas las creencias son irracionales, creencias negativas, creencias ilógicas. Pero yo no le voy a decir, ay, no, ¿cómo vas a creer eso? No, le voy a preguntar qué piensa de la creencia. ¿Se recuerdan? Nuestra conversación va a ser siempre preguntar, preguntar, preguntar. Y en base a las preguntas voy a ir encontrando las posibles respuestas, cuestionamientos, o ahí la persona en esa indagación que estamos haciendo va
teniendo su propia reflexión. Con respecto a la cultura, ideas que tenemos en relación con nuestra identidad cultural, nuestra definición de realidad, nuestras ideas culturales. Mira, esto que me estás contando es parte de tu herencia cultural. ¿Dónde lo aprendiste? ¿Qué piensas con respecto a estos valores o creencias culturales? ¿Qué tan buen servicio te dan a ti estas ideas hereditarias? Si tú fueras a pasar un nuevo legado cultural, ¿cuál sería? ¿Cuáles de las que tú aprendiste las transmitirías? ¿Cuáles ya no las transmitirías? Porque aquí estamos conociendo el entorno. Porque a veces vienen y le vienen a contar a uno que algo que lo aprendieron en su creencia cultural, religiosa, espiritual, laboral, profesional, etcétera. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, Lick, gracias. Vamos a tomar decisiones. Las ideas que separamos y contamos de otras ideas o elecciones de tal manera que vamos a decir sí o vamos a decir que no a otras. Mira, ¿qué decisiones regulan o qué decisiones organizan esta actividad que estás viviendo? Oh, si ya sabes lo que te está regulando, entonces, a partir de eso, ¿qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué te gustaría hacer? Estás decidiendo, estás eligiendo. ¿Qué te dices a ti mismo en términos de esa decisión? ¿En quién te conviertes ante esa decisión o elección que estás haciendo? Te sales en el camino y te vas allá arriba por ti. Si va a salir el Grinch, allá arriba, aquí arriba, ven el... Sí, preguntas. Con respecto a ver qué tanto conocen o entienden de la situación. Cómo los conocimientos o entendimientos que yo tengo son el soporte para mi mundo, para mi experiencia. ¿Qué entienden de esto que estás viviendo? ¿Qué conocimiento estás utilizando que te lleva a entenderlo de esta manera? ¿Qué sabes de esto? ¿Cómo sabes de esto? ¿Dónde lo aprendiste? ¿Qué clase de conocimiento es? ¿Será un conocimiento científico, un conocimiento de experiencia de otra persona? ¿Qué tan válido es ese conocimiento? Porque a veces vienen las personas, ya es que lo leí en Google. A ver, ¿a qué página de Google te metiste? Me metí a la, ¿qué? A la Wikipedia. La Wikipedia no es la más científica que se pueda tener. Expectativas, o sea, las ideas que tenemos y que las anticipamos con respecto a lo que va a suceder. Mira, ¿y qué estás esperando? ¿Dónde aprendiste a esperar esto? ¿Qué tan legítima es esa espera o esa expectativa? ¿Cuál es la naturaleza o la cualidad de esta expectativa? Ahora fíjense que aquí les estoy poniendo preguntas, pero puede ser que yo ya vaya mezclando. Una persona acusa y en la acusación dice que voy a hacer tal cosa. Mira, de lo que has dicho que elegiste es esto. ¿Qué estás esperando para hacerlo? O sea, vamos haciendo una mezcla de preguntas. No van a agarrar solo estas cuatro preguntas, sino ustedes pueden ir jugando las preguntas dependiendo de lo que quieran investigar. ¿Estamos claros? Sí, Lick, gracias. Bien, sigamos. Generalizaciones. Las ideas que tenemos de otras ideas. Mira, ¿qué piensas de esto? Lo que me acabas de decir, ¿qué piensas de lo que me acabas de decir? ¿Qué sientes con respecto a esta idea que tienes? ¿Qué viene a tu mente cuando surge ese pensamiento?
¿Qué conclusiones tienes con respecto a esto? ¿Qué generalizaciones has hecho a partir de esta experiencia? O sea, la persona, es que mira, yo pienso que tal cosa. Ajá, eso, ¿qué te hace sentir eso que tú piensas? O sea, como les digo, aquí les estoy dando algunas referencias, pero ustedes pueden ir modificando el estilo de pregunta o pueden ir haciendo otra serie de preguntas. Vamos a investigar la historia de la persona, sus referencias, todo lo que tiene con respecto a experiencias previas, lo que ha vivido. Mira, esto que estás viviendo te recuerda a algo. ¿Qué viene a tu mente cuando te entregas a tus pensamientos o cuando te entregas a estas emociones que estás viviendo? ¿Qué ejemplos previos o qué experiencias previas has tenido que se relacionen con esto que estás viviendo hoy? ¿Qué papel juega tu historia personal en esto? Y pensemos al meterme en la historia personal, y eso es parte de tu cultura, de tu herencia. ¿Se acuerdan que ya vimos la herencia cultural? Esto es parte de tu profesión. ¿Eso dónde te lo enseñaron? ¿Son creencias? ¿Qué es? Para ir analizando, haciendo que la persona vaya repensando. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? Cuéntame, Margarita. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Perdone, veo que la mayoría de estas preguntas están basadas básicamente en el entorno en que ha vivido la persona, ¿verdad? Casi todas son de experiencias que ha tenido con relación a la vida que ha llevado, ¿verdad? Inicialmente vamos a investigar el entorno, porque digamos, yo no te conozco, por decirte algo, y tú eres mi paciente. Yo no conozco nada de ti. Conozco de que se te murió tu hijo, por decirte algo. Conozco que estás sufriendo, pero solo eso conozco de ti. Entonces tengo que investigar. Mira, Margarita, ¿cómo te sientes ante la muerte de tu hijo? ¿Cómo me voy a sentir? Me siento triste. ¿Usted qué piensa? Ah, ¿qué significa para ti esa tristeza? ¿Cómo reaccionas ante la tristeza? Y entonces empiezo a conocerte. Ahora, te pregunto, Margarita, ¿has tenido alguna otra muerte? Historia memorial. ¿Se ha muerto algún otro familiar cercano? Sí, se me murió otro hijo. ¿Cómo reaccionaste ante la muerte de tu hijo? ¿O qué? ¿Es igual o es diferente el comportamiento? Ah, ya no me acuerdo. Si no se recuerda, quiere decir que el anterior ya no lo siente. Sí. Entonces Gracias, Lee. te vas Ujú. metiendo, digamos como, así como cuando estás escarbando algo que quieres encontrar en la tierra hasta que llegas al aspecto medular. Pero mucho de esto es de lo que hemos aprendido durante toda nuestra vida, ¿verdad? Incluyendo Sí, prácticamente desde la niñez, de la familia, los padres. sí, Casi porque que todas las preguntas vienen basadas en eso, ¿verdad? que muchas veces, digamos, tu reacción de ahorita es el cúmulo de experiencias de toda tu vida. ¿Dónde Sí, aprendiste eso? En mi colonia. Ah, ¿cuál es tu colonia? Pues, a ver, ¿dónde vivías? ¿Con quiénes te relacionabas? Porque si eso lo aprendiste con gente de la calle, es diferente a que si lo aprendiste con los maestros. También, o ¿cómo aseguraste tu conocimiento? en Lo el vi en la entorno tele porque lo familiar. dicen los Simpson. Ah, porque hay gente que cree lo que dice la tele. O lo dijo, ¿cómo se llama esta señora que, eh, la de caso cerrado, salió en un caso cerrado? Y hay gente La que cree doctora esos Polo. casos, pues. Y digamos, tú te ríes, pero Sí, vieras cuánta gente cree esas cosas. Mires que se murió sí. porque como hubo eclipse y no le pusieron el ganchito con hilo rojo. Tú no le vas a decir, ay, qué absurda, ¿cómo piensas en eso? No, mira, ¿y qué significa eso? Cuéntame porque yo no sé. No sabía lo del ganchito rojo y, aunque lo sepas. Es que dicen de que si no pasa, ¿y dónde aprendiste eso? Mira, ¿cuántas personas no les pondrían el ganchito rojo
o el ganchito y el hilo rojo, les pasaría lo mismo, ¿verdad? Porque lo que yo estoy haciendo es como parafraseando tu pregunta para que tú pienses la respuesta que yo te pueda preguntar en base a la pregunta. ¿Sí? Ya. Gracias, licenciado. De acuerdo, con mucho gusto. Los que tengan dudas, por favor, me preguntan. Por ejemplo, identidad, el ser, la autodefinición, las ideas que construimos acerca de nosotros mismos. Sin esta persona yo ya no voy a poder vivir. Mira lo que me estás contando. Con este acontecimiento pierdes tu identidad. ¿Va a afectar en tu identidad la muerte de esa persona? Sí. ¿Cómo te va a afectar? Es que me está afectando así, 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 porque dicen que tararararararara. ¿Dónde lo aprendiste? Entonces vamos nuevamente. ¿Qué dice esto que tú estás diciendo con respecto a cómo te percibes a ti mismo? ¿Tú te identificas con esta idea que me has dicho, con esta sensación, con esta emoción, con este sentimiento, con este pensamiento? Intenciones, deseos, estrategias, ideas que tienes acerca de tus motivos, tus intenciones, tus deseos. Mira, ¿cuál es el propósito? Tu propósito en esta situación. Hoy estás aquí, ¿hacia dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu propósito? ¿Existirá alguna intención más alta que ese propósito que tienes? ¿Cuál es? Cuando obtengas esto que me estás comentando, tal y como me lo estás diciendo, ¿qué importancia o qué vas a obtener de mayor importancia aún? ¿Y cuál va a ser tu estrategia para que esto suceda? ¿Qué vas a hacer? ¿Quién te va a acompañar? ¿Cuándo vas a empezar? Entonces, bien, estamos tocando un punto y nos vamos a preguntas de acción. No qué hiciste. El qué hiciste solo es si quiero hacer una historial memorial de cómo está la persona. ¿Más preguntas? De parte de ustedes, porque yo tengo un montón de preguntas. ¿No? Sigamos, pues. Metas. ¿Cómo quieres que esto termine? ¿Cuál es tu meta de esto que estás viviendo? Estás en un momento de dolor. ¿Cómo quisieras que terminara? ¿Qué consecuencias consideras que se van a desprender de esto que estás viviendo? ¿Y cuál sería la meta real de esta meta? Entonces, como que estoy sacando a la persona de su contexto actual para que vayamos a investigar qué es lo que quiere o hacia dónde quiere llegar. Permisos, miren, este es muy interesante. ¿Qué permisos nos damos para que abran nuevas posibilidades? Es que estoy muy triste. ¿O qué emoción tiene? Ninguna. ¿Qué pasó? ¿Cómo te gustaría? Quisiera estar triste. ¿Tienes permiso para pensar? ¿Tienes permiso para sentir tu tristeza? ¿Quién te quitó el permiso? Porque hay personas que dejan de sentir porque alguien no los deja sentir. Los hombres no deben llorar, deben ser fuertes. ¿Quién te quitó el permiso? Mi papá. ¿Qué sientes por tu papá? Tu papá es el que está ahí, está muerto, estamos velando. ¿Qué le dirías a tu papá con respecto a ese permiso que te quitó de no poder sentir nada por su muerte? Uf, esa pregunta es una pregunta fuertísima. Ahora, ¿qué sucede si te dieras permiso para experimentar eso que quieres sentir? Esa vieja prohibición que tienes te brinda un buen servicio, te ayuda a salir adelante.
Al momento que te estás dando permiso para experimentar lo que quieres, ¿qué va a suceder? Fíjense que a veces con personas platicando de eso, no pueden llorar y en ese momento lloran. Porque les estamos diciendo, date permiso a. Preguntas. Cuéntame, Adela. A ver, veo muchísimas preguntas, obviamente, para poder hacer exteriorizar a las personas a responder. Pero cuando es muy reciente el duelo y como cada duelo es distinto en cada uno, yo que soy una persona pensante y ahorita las entiendo y me encantaría aplicarlo, en el duelo que yo tuve de mi esposo, yo no sé qué me pasó, pero mi cerebro se murió. O sea, fue como que de repente ya no era yo, me desconocí por mucho tiempo, pero por mucho tiempo fue como otra Adela, como que yo también había entrado en ese proceso Te nuevo, despersonalizaste. claro, pero totalmente me quedé como autómata y no un mes, ni 2, ni 3. Respondía, caminaba, hablaba, pero fue un año muy fuerte que no me reconocía a mí misma. ¿Y en qué Entonces, momento te diste cuenta? me di cuenta cuando una persona que me conocía muchísimo, un historiador, hice de todo para poder vivir, regresé a estudiar y estaba en la universidad cuando un profesor que me conoce de la vida y que sabe mi carácter y que yo soy una mujer muy alegre y me dijo, ¿tú no te diste cuenta que también te moriste? Yo ahí sentí como ese campanazo que dije, ¿cómo así? Sí, tú estás, pero no estás, necesitas ayuda. Y yo no creía, en la parte espiritual sí la tuve, o sea, me afiancé a las creencias y regresé a esa parte de niña, a los pies de la Virgen, a los pies de Jesús, a un retiro, porque ese era como mi ensayo de niña que lo había perdido durante muchísimos años. Y era lo único que yo me afianzaba, pero no regresaba. Mi entendimiento no regresaba. Y Y antes entonces, nadie te lo había dicho. no, solo como yo era una persona que bueno, yo era, no es que proyectara felicidad, positiva, actitud, había tenido otras cosas muy fuertes en la vida y no había reaccionado jamás así. Entonces sentían que algo extraño porque de verdad ni yo misma me reconocía. Y sé que volví cuando me reí, el eco, o sea, mi propia risa, porque se me había olvidado reír, ¿cómo estaría? Y de repente reí por algo fuerte, como a mí me fascina el asombro, y en ese momento sentí que volví. Ya. O sea, entonces si yo que me pasó esto y a muchísimas personas que estamos aquí o les pasa, ¿cómo entrar a interiorizar con estas preguntas tan fuertes? Ya, vamos a empezar de lo suave a lo duro, de lo fácil a lo difícil, de lo entendible a lo inentendible, de lo tangible a lo intangible, de lo material a lo inmaterial. ¿Sí? Ahora, tú no vas a ir a hacer esto en un velorio. No es el momento. Pero sí te puedo preguntar, por ejemplo, Adela, ¿ya comiste? Porque a veces se te olvida comer. No, no he comido. Si te pregunto, ¿te voy a traer un panito? No me lo vas a aceptar. Entonces yo me voy, te voy a traer un panito. Adela, cómete tu panito. A ver, dediquémonos un tiempo. ¿Te tomaste ya tus pastillas? ¿Tomas pastillas? ¿Dejaste algo pendiente en la casa? Aquí no me estoy metiendo todavía al duelo, me estoy metiendo como a reacción, estás viva. Claro. ¿Qué te hace falta? Entonces a veces vienen y
Digamos, alguien católico necesita un padre, alguien evangélico necesita un pastor, alguien te lo está buscando, no sé. Si tú conoces a alguien y quieres ayudar en eso, ¿quieres que te ayude en eso? Entonces ya después te agarras de lo que hiciste. Mira, Adela, te quiero agradecer, que yo sé que estabas muy triste, pero me diste un minuto para que te comieras tu panito. Hoy que ya pasó eso, ¿cómo te has sentido? No me estoy metiendo más todavía. ¿Te sientes apoyada? ¿Necesitas compañía? Ahora, como amigos no podemos hacer tanatología. Entonces, si eres muy amiga de Margarita, Margarita, mira, yo estoy estudiando tanatología. Somos muy amigas, yo te puedo escuchar un poco, pero quisieras que alguien te ayudara. Te veo muy triste. Ala, me extraña, Adelita, tú siempre con aquellos tus peinados extravagantes y ahora ya no te arreglas. Eso es muy duro, ¿ah? ¿Qué pasó? ¿Que te vas a dejar el pelo ya sin arreglártelo? Yo conocí una señora que yo le decía a ella que ella se gastaba un crayón labial cada vez que se pintaba. Imagínate cómo se pintaba. Pero cuando se le murió el esposo, como a los 15 días, le digo, mire, se terminó todos los crayones de labiales. ¿Por qué? Me dice, no le veo ni una pintura. Se rió. Ah, ya va usted, me dice, era una vecina. No, me dice, no tengo ganas de pintarme. Se siente bien sin pintarse. Bueno, la palabra correcta es maquillarse, porque los que se pintan son los payasos, ¿verdad? Pero aquí utilizando terminología. Se siente bien sin pintarse. Mira, no tengo ganas. ¿Cuánto tiempo va a pasar sin pintarse? No sé. Yo creo que me voy a empezar a pintar cuando me sienta mejor. O sea que no está mejor, no se siente mejor, no está bien. ¿Qué le está pasando? Ella te dio la puerta para entrar. Ahora, si no te da la puerta, digamos que hubiera aparecido tu profesor y ni, Adelita, ¿qué pasó? Se está dejando morir. Y hay gente que se deja morir, les cuento. El 20, no me recuerdo, 13, 14 de diciembre, 15 por ahí, se murió el abuelito de un amigo. Bueno, el abuelito, sí, es amigo mío, pero la mamá es más amiga mía. Hoy se murió la abuelita. Y hablo con mi amiga, o sea, la nuera, y me dice, ah, es que doña Fulanita se dejó morir. Él tenía 90 años, ella 89 años, tenía como 60 años de casado. Y ella decidió ya no hacer mayor cosa. Y alguien se acercó, no, es que teníamos mucha pena, no sabíamos cómo abordarla. Pero ¿qué hubiera pasado si alguien aparece? También puede decirle, mire, déjeme morirme, yo sin mi esposo ya no soy nadie. ¿Dónde aprendió eso? Para intentar ayudar a que no se deje morir. Pero sí es, digamos, al principio. Eso lo vamos a ver eh, cuando veamos la clase de, creo que es pérdidas y cambios y duelos. Creo, pero no me acuerdo ahorita. Los diferentes tipos de duelo. Yo no puedo a enfrentarte o confrontarte cuando estás viviendo tu duelo emocional. En los primeros 9 días. Los primeros 9 días tú te entretienes, digamos, la gente católica se entretiene con la novena, ya sea porque sea rezo, porque sean misas, porque después del rezo y la misa como que hay plática, que hay panitos, cafecito. En el caso de la gente no católica no tienen rituales. Entonces, pero ellos vienen y hacen alabanzas, hacen esto y lo otro, pero solos. Son formas diferentes. Entonces yo sí te puedo preguntar, mira, Adelita, ¿y qué vas a hacer? Bueno, primero, generalmente uno viene y dice esto. ¿Y le van a rezar o va a haber novena? No, yo no soy católico. Ah, va. O, eh, va a haber novena, sí. Lo que quiero es hacerle misas. ¿Y dónde le va a hacer las misas? Ay, no sé todavía. Pero si yo ya te pregunté, te vuelvo a preguntar.
y te llamo mañana. Adelita, ayer te pregunté de las misas, ya tienes, sí, las vamos a hacer a tal hora y todo. Bueno, de acuerdo. ¿Vas a avisar? ¿Quieres que yo te ayude a avisarle a alguna gente? Y aquí solo te estoy brindando acompañamiento. Pero en algún momento te voy a ir tirando algunas preguntas. ¿Sí me explico? Claro, claro. Al final sí recibí ayuda de 5 sesiones con alguien que era un psicólogo que tenía la parte espiritual también. Y él me preguntó, cosa extraña, me dijo, ¿cómo quieres tu terapia? Yo le dije, ¿cómo así? Nunca había ido a una terapia en mi vida. ¿Cómo la quieren? Me dijo. Y me empezó a hacer algunas preguntas de qué había hecho yo en mi vida para entender cómo era mi carácter. Entonces me dijo, le voy a dar una terapia de choque. ¿Cómo así? Bueno, yo creo que Rocky 1, 2 y 3 son nada como analogía de esa terapia. Pero impresionante, él supo cómo, porque no era de apapacharme, no, no, era, pa, no lo va a volver a ver, nunca más. No, ¡ih! Señor, era yo, ¿cómo sería el espíritu que estaba muerto? Que hasta mi expresión corporal me arrastraba y me decía él, usted es tan apasionada que está viviendo un duelo tal cual. Y todo lo que me decía fue como soltando, soltando y volver a la realidad. Y hoy puedo decir, después de 13 años, este año cumple 14 de haberse ido, y yo escribo como un diario, cuento largo que dice, todas las cosas que hago, siento y digo desde que ya no estás. Y es impactante todo lo que me faltaba y estoy viviendo. Excelente. Cuando lleguemos a acompañamiento tanatológico, que va a ser, yo voy a regar con ustedes 4 o 5 módulos, no me acuerdo. A ver si me aguantan. Eh, y en el último módulo vamos a ver caracterología, cómo es el carácter de cada persona para poderla abordar. No es lo mismo una persona que es súper vulnerable a alguien que aparentemente es frío. O alguien que es vulnerable pero se pone la capa de frialdad. ¿O qué pasa? Yo me recuerdo, me tocó acompañar a un amigo que se le murió su hijo adolescente, pero sus hijos eran de estudiar en el hall. Ahorita voy, Juanfer. Sus hijos eran de estudiar en el hall y era muy macho y todo. Se le muere su hijo más pequeño de 14 años y no podía llorar, estaba muy fuerte. Entonces yo llego, compañero de colegio, hola, ¿cómo estás? Le doy un abrazo, pero le doy un abrazo así, quiebrahuesos, y con estos 2 dedos le pegué aquí, suavecito. Lo hice llorar inmediatamente. Por supuesto que ustedes no conocen a alguien, no lo vayan a hacer, ¿verdad? Porque les devuelve la manada o eso. Yo solo le di un toque así. Y él se había puesto el mecanismo de defensa de dureza, pero era más que frágil que un agua de papel. Cuéntame, Juanfer. Fíjate que, Estuardo, buenas noches a todos. Con lo que Adela nos compartía, justamente me recordé de una de las certificaciones que saqué de coaching con un mexicano y que precisamente nos hablaba de este tipo de abordaje. No recuerdo si específicamente fue el tema de choque el que él utilizaba, pero con lo que Adela nos comentó, sí me hizo mucho sentido y cabal me transporté en ese flashback de regresar a ese momento cuando él utilizó esa técnica. Solo que, digamos, sí me recuerdo que él decía algo, ¿verdad? Primero, un poco lo que vos estás diciendo, que uno tiene que tener como mucho cuidado en cuándo aplicarla, que es muy recomendable tal vez no hacerlo a la primera sesión, ¿verdad? Porque uno debería de tratar de conocer la caracterología precisamente que estás diciendo de la persona a la que estoy abordando. Y segundo, que digamos lo que él nos recomendó fue que cuando la fuéramos a aplicar, más allá de como de avisarle o ponerle el nombre, mire, voy a aplicar una terapia de choque, como en este caso fue lo que se le dijo a Adela, la recomendación era pedirle permiso, ¿verdad? Es como cuando de repente o sea, digamos, ser como un poco más directo en el abordaje, más que avisarle, es como pedirle la autorización a la persona para ese tipo de abordaje. Es como cuando de repente en los juicios, yo lo miro en las series, vamos, de abogados, donde dicen, puedo abordar ¿cómo se llama? Al testigo como hostil, ¿verdad? Y que entonces ahí el juez le dice, sí, dele, ¿verdad? Y le empieza
se le tira con los tacos por delante en cuanto a sacarle la información a la persona. Entonces, creo que va a ser muy útil esta información. Ya había levantado la mano y tenía que hacer la participación, lo que acabas de decir, ¿verdad? El poder entender bien a la persona para este tipo de abordajes, porque si uno no lo hace adecuadamente, cabal, lejos de ayudar, tal vez puedes complicar más la situación. De acuerdo. Y mucho ojo. Si no son psicólogos, no se metan a hacer intervenciones terapéuticas. Exacto, cabal. Porque yo he conocido coach que se meten a hacer intervenciones terapéuticas y dejan más trabada a la gente. Y perdón que siga con esto, Estuardo, hay una línea bien sutil porque, digamos, uno como ser humano, como coach, en algún momento puede sentir esa inquietud de tirarse a la parte terapéutica. Sí, eso lo vamos a ver Yo, más yo, adelantito. yo tuve que abandonar tres procesos de coaching porque lo que la persona necesitaba desde mi perspectiva era terapia, ¿verdad? Ujú. Y fue mejor así como que, mire, no es coaching lo que usted está buscando, es terapia, y entonces mejor referirlo con una terapeuta. Y creo que es una de las cuestiones que tenemos que tener bien claro en esto porque es complicado. Eso lo vamos a ver más adelante, porque por ejemplo, hay psicólogos que no pueden abordar tanatología porque no pueden dar acompañamiento, porque también hay muchos psicólogos que convierten el acompañamiento en terapia. Y hay counselings o coach o tanatólogos que convierten su acompañamiento también en terapia. Entonces, hay que tener esa línea delgada, lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Dónde frenamos? Porque si al momento de estar atendiendo a una persona surge una patología, en ese momento suspendo yo mis sesiones y traslado al psicólogo. Si el psicólogo en el momento descubre que hay que medicamentar o medicar al paciente, suspendo y lo traslado con un psiquiatra. Pero también hay psiquiatras que tienen que darse cuenta que lo que están atendiendo no es medicamentoso y entonces tienen que regresarlo o trasladarlo a un psicólogo. Entonces, mucho cuidado con todo eso. Si estamos, pero tenemos que ir conociendo a la persona poco a poco, partiendo del entorno. Cuéntame, Margarita. ¿Tienes apagado el micrófono? Perdón, si uno se encuentra con una persona que uno está tratando de ayudarla como, no como amiga, pero sí como tratando de escucharla y uno no es psicólogo ni es nada, sino solo está tratando como de escucharla y de ayudarla, como dice usted, que si la pinza, que si esto, que si el otro. Y uno se da cuenta, bueno, ella necesita psicólogo, pero no quiere psicólogo. Que el psicólogo piensa necesita psiquiatra, pero no quiere ir al psiquiatra. ¿Qué hace usted con una persona así, licenciado? ¿La deja sola o trata usted de seguirla ayudando en lo que, pues, en lo que lo pueda ayudar, aconsejándolo con la misma experiencia que uno haya tenido de pérdida, ¿verdad? Sí, podría ser. Mira, yo te puedo contar mi testimonio, mi experiencia, pero yo te veo muy triste. ¿Cómo crees o con quién crees que puedes abordar tu tristeza? Entonces, Sí, pensemos que ese pertenece a una iglesia, con mi pastor, con el padre no sé quién. Bueno, ¿y por qué no lo buscas? Platica con él. Oh, fíjese que no lo había pensado. Pero no me vaya a recomendar ningún psicólogo porque no estoy loco. No, mira, al psicólogo no van los locos. Un psicólogo te puede ayudar porque te va a entender más. Yo te puedo ayudar desde mi experiencia como persona, porque ya lo he vivido. así. Pero estas personas están capacitadas. ¿Quieres que busquemos a alguien? Puede ser, pero digamos, tú vas sondeando y lanzando mensajitos para que sea de la persona que salga. ¿Sí? Sí, porque tenemos un grupo de mamás que hemos perdido un hijo y nos reunimos cada cierto tiempo, pues algunas para contar lo que sienten, cómo se sienten, y no es que sea un trabajo de psicología, pero se propuso el llamar a un tanatólogo o a una tanatóloga para que nos diera unos consejos o algo así. En automático una de ellas dijo, si viene alguien más, yo no vengo, yo no, ya no vengo. Fue una negación así rotunda, ¿verdad? Entonces,
en mi caso yo lo que hice fue hacerme para atrás y decir, ya no sigo insistiendo en esto porque la vamos a apartar, ¿verdad? Y lo que menos queremos es apartarla porque sabemos que es la que está más afectada del grupo, ¿verdad? Entonces por eso le Entonces, hacía la pregunta, ¿qué se habría que hace? preguntarle, mira, ¿cuál es tu temor a que venga un extraño? Ya, Porque entonces algo tiene que haber pasado. sí, Es abordarla, porque no gracias, vengo es un mecanismo de defensa. Como el sí, niño, no me lo como, no me lo como. Entonces yo vengo y le ajá, llevo, mira, un avioncito, y cuando siente el niño abrió la boca y le metí la cuchara en la boca. Algo así tienes que hacerlo. muchas gracias. Con gusto. Sigamos, pues. Presupuestos, implicaciones. Presupuesto no es de dinero, ¿verdad? Sino supuestos que yo tengo, marcos de referencias. Mira, ¿viste lo que acabas de decir? Si viene esa persona, yo no vengo. ¿Qué tiene implícito esa frase? Ah, mira cuando se vencen, dice nena. Mira la fecha. ¿Te hace sentido esto que acabas de decir? ¿Qué estás asumiendo que te lleva a pensar de esta forma? Casi que lo que te estoy diciendo, mira, ¿cuál es tu temor? ¿Cuántos presupuestos le estás dando por ciertos para que puedas creer en esto? ¿Qué tan cierto es eso? ¿De dónde vienen esos supuestos? Están implícitos en el lenguaje. Nosotros hablamos de lo que tenemos en nuestro corazón. Sí. A ver, para los que han leído la Biblia, ¿cuál es el primer animal que suelta Noé cuando el agua ya está bajando? La paloma, No. un ave, ¿Una qué? Un Un cuervo. ave, Un un cuervo, cuervo. ¿Y el cuervo regresó? no. No. Ahí lo voy a mandar a leer en Génesis. ¿Por qué no regresó? Porque los cuervos comen carroña, se quedó en la carroña. Siguió bajando el agua y después, ¿qué animal soltó? La paloma. Una paloma. ¿Y regresó la paloma? Sí, regresó. Con Sí, con una una hoja de ramita. una hoja olivo. de olivo. Muy bien. Bueno, explicándoselo ya en teoría, cuando nosotros estamos en dolor y todavía seguimos en el fango, estamos comiendo carroña y sacamos de nosotros solo cosas malas. Hasta que ya se calma, ya regresamos con esa hoja de olivo donde ya venimos con paz. Si quieren, el cuervo es el mal y la paloma es el Espíritu Santo, pero hoy no me voy a meter a religión, porque para eso hay teólogos. Pero cuando tenemos a alguien muy mal, esa persona inclusive solo está atacando, está mordiendo su carroña porque tiene odio, hay resentimiento, hay basura emocional en su vida. ¿Qué tengo que hacer? Calmar a la persona. Saquemos agua. ¿Cómo hago sacar agua a la gente? Llore. ¿Sí? Ayer me tocó viajar a Shela. Me eché viaje a Shela, me fui a las 4 de la mañana y regresé a las 7 de la noche. Fui a despedir a una persona, que es parte de mi trabajo. Usted, la persona, en el momento que la despedí, primero suplicante, después sacó toda la carroña, dijo todo lo que tenía que decir. En ese momentito yo no me podía poner a pelear con la persona, yo solo escuchaba y escuchaba. Cuando ella se tranquilizó, bueno, vaya a darse una su vueltecita, vaya a lavarse la cara, era un hombre, nunca había visto un hombre llorar tanto por un despido. Tranquilo, aunque si uno les dice tranquilo es lo peor, pero quiero que se tranquilice un poco, porque tengo que dejar finiquitado todo hoy. Entonces ya cuando regresó ya venía más tranquilo, disculpen pues, mis arrebatos. Entonces ahí ya podemos razonar. Obviamente ya cuando razonamos otra vez se enojó porque le apareció la carroña otra vez y entonces tenemos que ir manejando ese como, ¿cómo se llama esa cosa? Montaña rusa de emociones que tiene la persona. ¿Estamos? Y todo eso por supuestos. Realizaciones.
Cuando yo me pongo a platicar con la persona puede tener nuevos entendimientos. Mira, ¿qué sientes cuando caes en cuenta de esto que estamos platicando? Vistes que al meternos a Google, tú y yo aprendimos algo. Y, y te estás dando cuenta, yo también me estoy dando cuenta de esto. ¿Qué piensas al respecto? ¿Se te abrió el panorama con esto nuevo que aprendimos? Ahora que sabes algo nuevo, ¿qué te gustaría hacer o qué quieres hacer? Ahora que estás consciente de esto, ¿qué viene a tu mente? Con ideas nuevas, a nuestra mente vienen pensamientos nuevos. Nuevamente, la carroña se convierte en paz. Y ese es nuestro trabajo, llevarle paz a las personas. Reglas, normas, deberías, autorizaciones. Aquellas reglas que nos colocan en nuestra vida para que juguemos con esos juegos. Mira, ¿quién dice eso? ¿Qué te produce esa demanda que te ha pedido tu familia o tus hijos o algo por el estilo? ¿Quién o cuál es la autoridad que está por encima de esa experiencia y te demanda eso? ¿O quién o cuál es la autoridad que está arriba de ti al momento de tú decidir? Aquí estoy usando el tú. Ustedes pueden usar el tú, el usted, el vos, como quieran. ¿Sí? Sentimientos, las emociones, los juicios emocionales, las ideas emocionales que tenemos sobre otras ideas. Mira, ¿qué sientes con respecto a esto? Adela, llevas ya 6 meses en ese estado depresivo que me dijiste. Yo, si no me ha dicho que está depresiva, yo no le voy a decir que está deprimida. Me acabas de contar que estás deprimida. ¿Qué sientes con respecto a decir que estás deprimida? Pensarlas. ¿Qué emociones asocias tú con esta idea o con esta experiencia que estás viviendo? Ahorita voy live. Solo termino las 2 preguntas y voy. ¿Esta emoción que estás manejando como marco de referencia te llena de recursos como persona o puede aparecer otra emoción? ¿Se recuerdan aquel ejercicio que hicimos de inteligencia emocional? ¿Esta emoción le da calidad a tu vida o no? Cuéntame, Lais. Buenas noches, yo venía escuchando. Hola. Fíjense que yo pasé con un familiar algo bien fuerte porque eh, mi abuelo murió, pero en tiempo de pandemia. Entonces a mi papá lo enterramos, bueno, y luego mi papá era mi abuelo. A mi papá lo enterramos, él murió a las 8 de la noche y lo enterramos a las 8 de la mañana del siguiente día. Él no murió de COVID, él tenía 96 años. Entonces, a él lo enterramos y solo 10 personas en el cementerio. Una de mis tías, la que lo cuidó siempre, la que nunca se casó y estuvo ahí con ellos, se quedó muy mal, porque no hubo eso que usted dice, ¿verdad? Los ritos que tenemos nosotros los católicos, velarlo, la novena y estar con las personas. Pasó mucho tiempo y ella empezó a ya no querer hacer nada, ya marcando una depresión. Le hablábamos, la sacábamos, tratábamos de que ella estuviera en actividades. Y cuando a los 2 años muere mi papá, entonces se le hizo todo lo que no se le hizo a mi abuelo, ¿verdad? Ahí sí fue misa y fue en la casa de esta mi tía, todo se hizo ahí. Eso sirvió para que ella se sintiera en paz. No hubo otra cosa, ni por más terapia, ni por más salidas, ni por más nada. Cuando muere mi otro papá, digo yo, ¿verdad? Un día nos sentamos y me dijo, gracias que permitiste que Antonio lo velaran aquí. Y le digo, pues era la casa, ¿verdad? Donde había que hacerlo. Es que entonces me dijo, cuando mi papá murió, yo me quedé muy mal. Entonces ya hablamos de todo esto. Y le dije, sí, no, nosotros lo notábamos. Pero ahora que a Antonio le hicimos todo lo que se había que hacer, qué rico sentí cuando la gente me abrazaba y cuando la gente me decía que iba a estar conmigo. Hay gestos, como hablábamos la otra vez, ¿verdad? Gestos y palabras o que te hunden o que te levantan. Pero en esta ocasión sirvió. Ahora la vida de ella
tiene ahorita 74 años y es como volverla a empezar a vivir. Está pues con la tristeza, ¿verdad?, de los fallecidos, pero está con ánimos. Me dice, mira, tengo ganas de ir a México. ¿Qué decís? De repente organizamos un viajecito. Ella, que ya no quería ni siquiera salir de la casa. Entonces, ¿cómo hay acciones? Y a veces uno, por más que quiera trabajarlos, no, pero hay acciones que ayudan a levantar a estas personas. Gracias. Gracias, Gladys. Preguntemos, ¿qué te hizo falta ante una funeral? Mira, ¿te sentiste satisfecho con el ritual que le hicimos a papá? ¿Qué hizo falta? Ella siempre dijo que lo que había hecho falta es que no se le había dado lo que realmente él se lo merecía, decía ella. Entonces, ahí No la era pregunta, tanto con que su ella, creencia, ¿y qué se exacto, merecía? no era tanto que ella lo necesitaba, sino No, que pero ella decía, preguntarle, mira, y según tú, o según usted, ¿qué era lo que mi papá se ah, merecía? sí, ella decía que mi papá merecía haberlo enterrado bien, con su misa, con todos los rezos, que la gente llegara. El hecho que la gente no llegara, ella como que fue el golpe más fuerte. Como Sí, que porque decía ella, entonces ella odia más el COVID por esa muerte. ah, sí, eso sí es verdad, eso sí es verdad. Ella no le pueden Entonces, hablar de que viene otra nueva pandemia o que hay que usar mascarilla. Ella empieza a hacer así. sí, porque se le queda dentro de su experiencia quién se me va a morir ahora y no lo voy a poder enterrar. Pero son de las cosas, por eso creo que era Margarita la que preguntaba la importancia de conocer el entorno para preguntar. En la pandemia yo pregunté mucho, ¿qué rito quieres hacer que no puedes hacer ahorita? Y fíjese que yo no sé si estoy mal, pero una de las cosas que, por lo cual yo me estoy preparando también, aparte de atender más a pacientes con pérdida, yo quiero llegar a tener más conocimiento para llegar a poder realizar talleres en los que realicemos de una u otra manera ciertos ritos o rituales, no sé cómo decir, para ayudar a las personas que no pudieron hacer esa despedida. O sea, Vamos a tener algún momento algunos ejercicios. esa es mi intención, ¿verdad? Llegar a tener grupo de personas que hagan despedidas para no seguir con este dolor. Y si se meten a la certificación, vamos a tener más ese tipo de cosas. De acuerdo, Por supuesto que sí, mientras se pueda. de acuerdo. Significados, miren el significado que yo tengo en mi mente. ¿Qué significa esto para ti? ¿Qué otra cosa significa esto para ti? ¿Qué tanto significado tiene esto para ti? ¿Cómo llegó a significar tanto esto? ¿Qué tanto te es útil o te ayuda este significado? Entonces, por ejemplo, para tu tía lo más importante tal vez era el significado de la misa, ¿cómo se llama esta? De cuerpo presente. No tanto las misas o los rezos, sino la misa de cuerpo presente. ¿Qué significa para ella eso? ¿Dónde lo aprendió? En su catequesis, cuando era niña, en la primera comunión le enseñaron que una persona, me lo voy a inventar, que le hacen misa de cuerpo presente se va derechito al cielo. Entonces, a lo mejor el temor de tu tía fue que como no hubo misa de cuerpo presente, no se fue derechito al cielo, sino se pasó echando una su vueltecita por el infierno o por el purgatorio. Y te digo, ese es Posiblemente mi esas supuesto, creencias, ¿verdad? Porque como nosotros pero tengo que venimos, sí puede ser, preguntar. ¿verdad? Venimos de, ajá, y venimos de familia O, por ejemplo, viene si tú te cambias de iglesia, católica como al año. perdón, ahorita te oigo Ajá. como quebrado. Es que creo que se me está, la señal no está muy bien, Ah, bueno, pero le decía de que posiblemente eso, porque al año que mi hija falleció no le pudimos hacer también los rezos y se le tuvieron que hacer hasta los 2 años y para eso ella también trajo paz. Pero es eso, las mismas costumbres y creencias que uno tiene en cierta religión. el legado cultural, pero suponte que tú te cambias de religión y entonces te vuelves evangélica. Y entonces llegas a la casa, mire, ¿por qué van a hacer esa misa tan ridículos que son ustedes y ya el muerto ya no siente nada? Entonces yo te digo, mira Gladys, vive tú tu vida y dejemos que se viva de acuerdo a los que están cerca. Yo no tengo la culpa que tú te hayas cambiado de religión. Entonces tú tienes que
en algún momento, entre comillas, respetar la tradición de la familia. Pero a veces entra el conflicto. Porque yo sí he oído gente que habla así como que no, ¿ah? Pero entonces preguntémosles, mira, no te queremos faltar el respeto, pero tampoco queremos que nos faltes el respeto a nosotros. Te voy a poner otro ejemplo. Imagínate que un señor tiene dos mujeres, su esposa y la otra, y se muere el señor, le prohibimos que una de las dos llegue. Yo sé que entre esas dos se pueden agarrar a patadas ahí, pero las dos tal vez tienen, si no el derecho legal, pero sí tienen el derecho espiritual de estar acompañando a su querido. ¿Qué hacemos? O, obviamente, no dejaron entrar a la persona. Entonces yo vengo y te pregunto, Gladys, ¿qué significó para ti el no poder estar con tu esposo porque llegó la otra? Y entonces a lo mejor tu tristeza se te convirtió en cólera. Y lo que yo voy a trabajar es el enojo contigo y no la tristeza. Una señora una vez me dijo, hoy por lo menos estoy segura de dónde está este tal por cual, porque antes se me perdía y no sabía dónde andaba. ¿Sí? Nidia, cuéntame. Sí, buenas noches. Hola. Eh, yo con estas preguntas, a veces me conflictúa un poco cómo, cómo abordarlas con personas que están con una enfermedad terminal. Ya. Yo estoy desaprendiendo muchas cosas, ¿verdad? Eh, eh, Antes me sentía como un poco más segura de hacer preguntas, pero creo que Mm. no estaba en la Entonces yo línea. veamos. Ajá, Nidia, entonces no, quizá yo estuve este fin de semana antepasado con una persona que ya le dijeron, ya usted, no, ¿verdad? ella lo Entonces, sabe. ella lo sabe, le dijo el médico, bueno, la traumó, entonces, y además está con todos los padecimientos de un cáncer, ¿verdad? Ya. Entonces, cómo abordar? Porque hay veces, creo yo que el silencio es como más importante, ¿verdad? Porque no trabajamos, sino que es mi amiga y yo le digo, pero estamos vivos, le digo, ¿por qué no? ¿Qué le gustaría hacer? Uno mismo se pregunta, y si yo estuviera en esa situación, ¿qué me gustaría hacer? Muy bien. Ajá, porque hay veces se siente como que uno también hace preguntas indiscretas, pues. Entonces, ahí algunas veces siento esa complicación, ¿verdad? Al final, a ella le gustan mucho las plantas y quedamos que íbamos a empezar a construir un jardín y a dónde y qué planta, pero e- es cómo abordar, digamos, con estas preguntas a personas que están en esta situación. Bueno, Gracias. intentémoslo. ¿Quién era Nidia, verdad? Nidia, antes de que te afirmaran el cáncer, ¿suponías que tenías cáncer? No, No. ¿Qué sentiste al momento que te dijeron que tenías cáncer? yo, bueno, no sé qué sentiría yo, pero No, pero ella, invéntatelo. imagínate, ajá. Yo siempre pienso que el cáncer no es una sentencia de muerte, sino es una carrera de fe, ¿verdad? Es yo. Pero te veo alterada. ¿Esa alteración, qué nombre le pondrías a esa emoción por tu cáncer? Enojada, digamos. Quizás negación. Negación. Pero esa Ajá. negación te llevó a enojo, a tristeza. ¿A qué? No sé, quizás a preguntar, ¿verdad? Porque yo, No, es que este, ahorita te está costando contestarlo porque no eres el paciente, pero me dices a enojo.
¿Qué es lo que Ajá, más te enoja, Nidia, en este momento? ajá. La forma como me lo dijo el doctor. Ah, de acuerdo. ¿Qué significa para ti tener cáncer? Mira, ahí estoy tirando, Ajá, es la muerte, o sea, ese es el problema de una noticia así, ¿verdad? Que la uno dice, muerte. ya me Ahí. morí, ¿verdad? ¿Y Algo qué así. significa para ti morirte? ¿Cuál es tu temor a la muerte? No a la enfermedad, a la muerte. ¿O cuál es tu temor a la enfermedad si es la enfermedad la que vamos a atacar? Es que mi gran temor a El la muerte es dolor, que de que me van a olvidar y ya no van a pensar en mí. Bueno, quizás tú para quieres mí que te recuerden. Tú lo quieres más que te valioso. recuerden. ¿Qué hacemos para que te recuerden? Ajá, sí, O mi posiblemente. gran temor es de que me despierte cuando ya esté en la caja o cuando ya me hayan enterrado. ¿Qué podemos hacer para eso? ¿Por qué no le pedimos al doctor de que te haga una necropsia? O sea, irle Ajá. poniendo realidades. Mire, lo que más me enoja es de que mi marido inmediatamente me va a cambiar por otra. Ya sé yo que a los 3 meses va a tener otra mujer en la cama. Ajá, digamos que ya con un paciente real, qué Pero cosa en ellos complicada. entra fantasía. Yo me recuerdo que una señora me dijo eso. Pero si mi marido en menos de 6 meses mete una mujer en la cama, le vengo a jalar las patas. Y me voy a sentar ahí, yo voy a hacer hasta lo imposible para que no funcione. No Ajá, lo digo así, sino que lo digo con otras sí, palabras. cabal. Quizás si me Entonces preguntara a le mí, digo, bueno, ¿y qué va a hacer? Y como fantasma, ¿qué va a hacer? Mire, vio la película de Ghost. ajá, Entonces quizás hay que meterse en algún momento a la fantasía. Sí, usted sí, cree que, ¿quién va a ser usted, la canchita o la negrita? ajá, sí, vea, Entonces la va sacando del concepto. sí. Entonces, eh, ¿qué le parece, Nidia, que si en lugar de pensar la muerte hacemos un plan de acción para lo que le queda por vivir? Quisiera saber cuántos días le quedan de vida. Ah, sí, el doctor ya me dijo que 3 semanas. ¿Qué hacemos en 3 semanas? Ajá. Esas Entonces, preguntas son las que yo siento que, bueno, yo, ¿verdad? Que personalmente, y por eso le digo que estoy desaprendiendo, ¿verdad? Porque me parecen algunas veces muy indiscretas, decirle, mire, en los meses que le queden de vida, va, sí, pues, pero haga es que a algo. veces vienen No, yo le digo, y ellos lo es dicen. desde mi perspectiva, ¿verdad? Claro, pero yo no voy a preguntar lo que yo quiero saber. Yo le voy a preguntar lo que la persona me quiera decir. Ah, claro, ajá, sí, Entonces, mire, ¿y usted sabe en qué fase está su cáncer? sí, ujú. No, no sé. Le gustaría averiguarlo con el médico. Mire, señor, ¿y eso para qué me sirve? Pues para que usted conozca, ¿le gustaría conocer cuáles son las consecuencias, los síntomas que vienen? Quisiera estar acompañada, ¿de quiénes quisiera estar acompañada al momento que suceda su deceso? ¿Cómo quiere que le llamemos? ¿Su muerte, su fallecimiento, su deceso? Es entrar en un contacto y como dijo en algún momento Adela, en un confrontamiento. Y más que confrontamiento sería en un afrontamiento, un enfrentamiento con la situación. ¿Estamos? Ujú. Claro, y quizás ahí uno entra un poquito en la línea de psicología y coach, ¿verdad? O tanatólogo, porque Sí. puede que la señora entre en crisis, ¿verdad? Porque yo Ah, bueno, estoy, si entra en crisis, ajá, entonces, ajá, pero digamos, si la persona se está muriendo, entra en crisis, ahí ya no necesita psicólogo. No le voy a modificar la conducta para morirse, pues. Mire, para que se vaya feliz y bonita, le vamos a dar, no, ahí ya no. Y ya en alguien, o por ejemplo, alguien que está sufriendo la muerte de alguien, está en ese momentito, ahí no necesito modificarle conducta, hay que dejar que se suelte. ok. Ujú. Muy bien, muchas Vamos a seguir gracias. aprendiendo y desaprendiendo, que de eso se trata, Nidia. Cuéntame, Ok. Johanna. Hola. Buenas noches, buenas noches a todos. Feliz cumpleaños, Lick. Que el Señor lo Gracias. bendiga Gracias, y que gracias. cumpla muchos más. Solamente, tal vez por lo que estaba hablando Nidia, comentarle a nivel de título personal, yo fui diagnosticada con cáncer y estoy en tratamiento. Y cuando pasó todo esto, entonces, pues había muchas cosas. Es una acumulación de sentimientos encontrados. Primero empieza la rabia,
a pelear con Dios, después el llanto y después viene la calma. Claro, yo conozco estos procesos porque trabajo la violencia contra la mujer, entonces pues conozco un poco sobre esto, aunque mi profesión no es psicóloga, no soy abogada. Pero cuando me tocó a mí un diagnóstico de estos, pues primero no se lo espera a uno, segundo cambia totalmente la vida. Y entonces algo que alguien me preguntó fue, ¿qué es lo que más te aflige? Y entonces yo le dije, pues la muerte no, porque para la muerte estoy lista y en el momento que llegue, pues no me angustia y no me genera problema. Lo que me generaba mi problema era el deterioro físico sobre los tratamientos, o sea, la apariencia física que se tiene cuando se empiezan con todos los tratamientos, cómo iba a estar, cómo iba para, o sea, cómo me iba a ver, porque para mí eso era como muy importante. Pero tal vez comentarle a Nidia que hay que preguntarle a su amiga qué es lo que a ella más le está doliendo. O sea, no es el dolor físico, sino el dolor emocional. ¿Cuál es Porque tu el dolor, pérdida? ¿cuál es la pérdida? Exacto, Sí. ¿cuál es la pérdida? Entonces, cuando ¿O vienen y qué te duele preguntan, perder? sí, porque todo es un proceso, o sea, cuando el cabello se cae es un proceso, pues hay llanto, hay que vivir el duelo de la pérdida del cabello, pero también a mí me ayudó la información. Hay que informarse mucho de cuáles son los tratamientos, qué es lo que va pasando con el tratamiento. Entonces, eso va calmando las ansias, porque al calmar las ansias podemos dormir mejor, podemos dejar de angustiarnos, podemos dejar de estar pensando, ay, no voy a tener solución. Entonces, algo, por ejemplo, que a mí me atormentaba era la pérdida del cabello. Y entonces una oncóloga que había pasado por este proceso, pues me dijo, mira, hay formas. O sea, si no quieres usar un pañuelo, puedes usar una peluca, búscala antes de que empieces el tratamiento, algo con lo que te sintas tú misma. Si perdes cejas, pues te las pintas, si perdes pestañas, te las pones, si te ves pálida, te pintas, o sea, todo. Hay cosas que tienen soluciones. Pero cuando uno está con un diagnóstico de estos, y no hay alguien que venga y calme esas ansias, entonces termina uno peleando y enojándose con medio mundo y no quiere ni que lo toquen, ni que le digan, ni nada. Entonces, tal vez Nidia, si tú puedes, si es tu amiga, con esa confianza, habla con ella, que ella llore, que ella se desahogue y que te cuente qué es lo que a ella más le afecta de este proceso. Porque al final es un proceso en el que uno entra y que pues al final, pues yo puedo decir, terminé ya 8 ciclos de quimioterapias y gracias a Dios pues estoy bien, no me afectó mayor cosa. O sea, sí, claro, la pérdida de cabello y todo eso, pero de sentirme mal y la actitud ayuda mucho con estos tratamientos. Entonces, hay que tratar de ayudarla y tal vez decirle, mira, salgamos, vamos a un campo o algo donde ella se energice. O ¿A sea, los dónde gastos quieres ir? Más que vayamos a sí, un campo, vamos a ujú, salir. No quiero que te quedes aquí. sí, ¿A dónde quieres ir? Tenemos que ser en algún exacto, momento como mandones también. sí, Sí. para que la ayude y pues si te sirve de algo, pues con mucho gusto yo te puedo ir diciendo cómo ha ido mi proceso, qué me ha ayudado y qué no me ha ayudado, pero con toda confianza, Nidia, pues estamos en un ambiente de confianza y pues todos estamos para aprender. Bueno, Gracias. gracias, Muchas Johan. gracias. Tú como abogada, un cáncer es un maltrato. Sí. Para mí fue un maltrato, sí, para mí Entonces, fue un fue un maltrato. maltrato a la mujer, un maltrato a ti. Sí, Pero no exacto. fue una persona, sino fue la enfermedad, la vida o quien querrás ponerle. Y si le querés echar la Sí, culpa a Dios, fue un maltrato de Dios para contigo, como tú quieras. Y no vas a decir, ay, ¿cómo es posible que Dios la va a maltratar? No me puedo meter al supuesto yo, sino qué significa exacto, para ti eso. Ahora, sí. por ejemplo, ahorita que hablabas del pelo, ¿qué es tu gran temor? La pérdida de pelo. Johanna, tu pelo es lindo. ¿Cómo quieres trabajarlo? ¿Lo cortamos poco a poco?
¿Qué te parece si antes de tomar la medicina, ese tu pelo que te llega al hombro, lo subimos un poquito? Como irte preparando Sí, y cuando llegas con un pelo cortito. ¿Tú eres de aquí de Guatemala? sí, yo soy de Guatemala. Sí. Como el corte de pelo que tiene la esposa del presidente, así un pelo bien corto. Sí. No, yo lo que hice El fue presidente nuevo, ¿ah? Porque el otro presidente también tenía pelo corto la esposa. la esposa Ese también. chiste, Sí, ese no, chiste. yo tengo el pelo, mi pelo es rizado. Obviamente este no es mi pelo, pero entonces, No, pero te digo, digamos, ajá, yo empiezo a la chulearte. idea es, sí, Mira, tu y la piel idea es es que la muy, persona se muy, ¿qué? sienta. Lozana. Se te puede poner la piel seca. ¿Qué podemos hacer? Yo me recuerdo una señora que me dijo, mire, yo quiero hacer como aquella artista bonita que se murió de cáncer, que se hizo un tatuaje en la cabeza. Eh, Ah, una mexicana, se me fue el nombre. Edith. Edith Yo quiero, González. como Edith, hacerme un cáncer en la cabeza. Bueno, solo Un preguntémosle tatuaje. a tu médico si no es contraproducente ese tatuaje. Mm, E irlo platicando. El gran temor de las mujeres es perder el pelo o cuando van a perder un seno. Fíjense que les duele más todavía que sí, les caiga el pelo a perder el seno, porque para el seno hay prótesis. Para el pelo la prótesis muchas veces es el turbante, sí, porque no todas les gusta la peluca, sí. Para mí ese pero era el momento más grande, usar un pañuelo porque significaba la enfermedad. tu identidad social, ya lo vamos a ver también, el aspecto Sí, social. La gente va a saber que tengo cáncer. No te importa, pensemos que te sí, estuvieras muriendo. No me importa morirme, lo que no quiero es que la gente sepa de que me estoy muriendo. Entonces, exacto. ¿cuál es el significado? Eso es lo que tenemos que tener clave. Miren, ¿qué significa para ti esto? Y preguntémoslo. ¿Qué más significa? Y investiguemos hasta que encontremos el verdadero significado. Más preguntas. ¿Qué tan importante, valor o importancia es esto para ti? ¿Qué tan importante es para ti ese turbante? ¿Qué crees acerca de ese valor? ¿Por qué es importante o valioso esto para ti? Cuando obtienes esto que quieres lograr, ¿qué es aún más importante que lo obtenido? Entonces, miren, todo es pregunta de cuestionamiento de pensamiento. Recuérdense, eh, cuando tenemos una pérdida hay 5 afecciones. Uno es la afección o pérdida física. Eso nos lleva a la pérdida emocional, nos lleva a la pérdida cognitiva o conflicto, pongámosle, nos lleva al conflicto espiritual y nos lleva al conflicto conductual. Cambia mi conducta, mi pensamiento por mis creencias, mis emociones se alteran, pienso que me voy a morir, me dicen cáncer, mire, Estuardo tiene cáncer, ya no escuché lo demás, porque ya con el cáncer que me dijo, digo, me voy a morir. Sí, eso me pasa, ahí empiezo a pelear conmigo o con quien toque. Y entonces entro en crisis y lo que tenemos que manejar es el equilibrio de esas 5 situaciones. Eso es la empatía. No es solo ponerle atención a lo que la persona dice, es entender lo que siente, lo que piensa, su conducta, sus creencias, su aspecto físico. Sigo con preguntas. Diseño de conversaciones que desaprendamos. La persona no me habla, no me dice nada, mira, a ver, vamos a hablar colores. Johanna, ¿te cuesta pedir? Me costaba mucho pedir, Ahora ya no. ya no, ¿Cuál es tu color preferido? el verde. El verde. Si tuvieras que pedir, ¿te vestirías de verde? No, creo que me vestiría de amarillo, no sé por qué, pero me ¿El amarillo vestiría no de te verde. gusta? No, sí me gusta, ¿Y por qué me gusta escogiste el el amarillo. amarillo? ¿Qué significa para ti ese amarillo? El amarillo siento que es un color de luz Color de luz. y ¿Crees tú que pedir es pedir luz? sí,
Sí, miren, estoy preguntando irracionalidades, pero lo que quiero es sacarte de la esfera. Sí. ¿Qué recursos activas al hacer peticiones? Ah, ya me di cuenta que empiezo a mover la nariz como que soy aquella embrujada. O que me empiezo a morder un dedo. Cuando tú ofreces, además de pedir, ¿con qué tiene que ver? ¿Qué ofreces? A ver, esto que acabas de decírmelo, ¿de qué otra forma me lo dirías? Miren, que estoy diseñando conversación. A ver, ¿qué conversaciones tienes pendiente tú para lograr tus objetivos? Ay, es que toda la vida me he dicho que no soy perfecta. A ver, platiquemos con tu no perfecta. ¿Con quién específicamente tienes que hablar de lo que tienes pendiente? Con mi mamá. Mi mamá me enseñó a atacarme a que no fuera perfecta. Ah, ¿qué le vas a pedir a tu mamá a cambio de esa plática? No le puedo pedir nada porque mi mamá ya se murió. Va, imaginémonos de que estuviera viva. O vámonos al cementerio. No, yo le tengo miedo a ella porque me contó. En el cementerio no te va a hacer nada. Entonces yo estoy irracionalizando. Estoy sacando a la persona de la razón. Recuérdense que el ser humano es 80% emociones. Y muchas veces tenemos que atacar la emoción para sacar a la persona del pensamiento. Y así como, ¿qué le vas a pedir? ¿Qué vas a ofrecer? ¿Y a qué te comprometes? Y a veces cuando hacemos oración, Diosito, si me quitas tal enfermedad, yo te prometo, cumple tu promesa, pues. Me meto otra vez a religión. Hay gente que busca el milagro de Jesús y hay gente que busca al Jesús de los milagros. ¿Qué quieren? ¿Sí? Porque la gente que busca el milagro de Jesús se aleja porque Jesús no le va a contestar cuando se le dé la gana, no cuando ustedes quieran o cuando yo quiera. Preguntas de estados neurolingüísticos. Vamos a poner a mover el cerebro. ¿Qué entiendes de tu forma de sentir en este momento? Mira, te pusiste triste de la noche a la mañana. ¿Qué pasó? ¿Qué entiendes de eso? ¿En qué contexto cultural aprendiste que para hacer tal cosa tienes que cambiar de tal cosa? ¿En qué estado necesitas estar para dar lo mejor de ti? Hay gente que dice, yo me tengo que estar estresado para poder hacer bien las cosas. A ver, ¿cómo te quieres estresar? ¿Qué significa para ti estar estresado? ¿Dónde aprendiste eso? ¿Cómo puedes activar o desactivar estados? Ya no quiero estar triste, ¿qué hago? ¿Cómo te das cuenta que estás en un estado? ¿Cómo te oyes diciendo, ya viste que te estás diciendo que estás triste? ¿Cómo te oyes diciendo que eres triste? Después de esta semana, después de este mes, después de esta quincena, ¿cómo te verás al haber logrado lo que querías? ¿Hoy quieres estar aquí? ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿Cuánto tiempo necesitas? ¿De qué ánimo te sientes por lo general cuando trabajas en equipo? Esa no es pregunta forzosamente pero ¿cómo te sientes? Ay, no, mire, eh, yo quiero trabajar solo. Y más ahora que estoy enfermo. No quiero que nadie me vea. Bueno, ¿qué estado recurrente has observado ante esa situación? ¿Qué quieres cambiar? Porque aquí estoy haciendo pensar a mi cerebro con respecto a mí mismo, como revisarme a mí mismo. ¿En qué estado de ánimo regularmente te encuentras? Esa pregunta es clave. Ah, no me había dado cuenta usted. Pregúntale a toda tu familia. No lo van a hacer así, porque es como que burlarse, ¿verdad? No sé, pregúntale a tu familia en qué estado de ánimo te encuentran. ¿Qué vas a hacer con lo que te digan? ¿Estás preparada para escuchar lo que te van a decir? ¿De qué te sirve sentirte así? ¿Cómo te ves haciendo esto que estás haciendo? ¿O quieres hacer un cambio? ¿Cómo te ves haciendo ese cambio? ¿Y cómo te sientes también? Sigo con más preguntas. Metaestado. Metaestado es arriba de. ¿Qué significado? ¿Qué significa esto para ti? ¿Qué crees con respecto a esto? ¿Qué tan importante es esto para ti? ¿Qué te estás diciendo a ti mismo?
¿Qué viene a tu mente cuando me dices que te sientes enojado, que te sientes deprimido, que te sientes fracasado, que te sientes que te estás muriendo? ¿Qué emoción te despierta cuando logras tus propósitos? Bueno, mira, estás mal, pero ¿qué propósito vamos a ponernos hoy? Hoy no vas a pensar en tu muerte dentro de 3 semanas. Llego a verte hoy, ¿cómo te sentiste no pensando en tu muerte? Rico usted. ¿Quieres seguir así? ¿Qué pensamientos vienen a tu mente cuando experimentas esta sensación, ya sea positiva o negativa? ¿Qué emoción sientes? Descríbeme tu emoción. ¿Qué significa para ti la tristeza? Descríbeme la tristeza. Descríbeme la alegría, etcétera. Preguntas de objetivos, metas. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde quieres estar? No le haga preguntar al enfermo terminal dónde estás ahora y dónde quieres estar. Va a decir muerto, no. Bueno, si quieres estar muerto, bueno, ¿qué vamos a hacer para que no sufras tu muerte? Ayúdeme con una pastilla porque me quiero morir. No, eutanasia no se puede hacer. ¿Qué quieres experimentar en tu estado deseado? ¿Estás triste y quieres dejar la tristeza? ¿Qué quieres experimentar? ¿Qué quieres ser? Pues no quiero. ¿Quieres ser feliz? No. Yo no le puedo inducir a la persona. En lugar de tristeza, ¿quieres ser feliz? No. Pues mire, lo que quiero ser es una persona convincente. Bueno, vamos. ¿Qué vas a ver y oír cuando logres ser esa persona convincente que quieres ser? ¿Qué pasos están involucrados al alcanzar tus objetivos? Mira, me has descrito cómo quieres estar, pero ¿has utilizado todos tus sentidos o hay algo más? ¿Cuándo vas a obtener esto? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Qué? ¿En qué contexto es apropiado lograr esta meta? ¿Será que esta meta es fácilmente alcanzable o hay que partirla en pedacitos para experimentarla como alcanzable? Porque a veces nos ponemos unas metas tan inalcanzables que entramos en estrés o en preocupación o en enojo porque no la vamos a poder cumplir. Vamos a cambiar creencias. ¿Crees que esta es la única verdad o hay más verdades? ¿Qué pasaría si te dieras cuenta que esto es diferente? ¿Qué pensamientos sostienen esta tu creencia? ¿Crees que tiene que ser necesariamente de esa manera que tú crees? Una vez me invitaron a dar una plática sobre a jóvenes para que se porten bien era el tema, ¿verdad? Pero no era con ese tema. Entonces yo les pregunto, miren, era un colegio católico. Nos han enseñado de que existe infierno y cielo. Si te portas mal, te vas al infierno, si te portas bien, te vas al cielo. Y esa es tu norma de vida. ¿Qué pasaría si al final de tu vida, cuando ya te mueras, te das cuenta de que ni hay ni cielo ni infierno? ¿Valió la pena portarte bien para llegar, aunque sea a ese cielo que no existe, o valió la pena portarte mal hacia ese infierno que tampoco existe? Y se me quedaron pensando así. Entonces, no es por tu creencia, sino son tus decisiones. Que también aquí estoy confrontando con adolescentes, tocar ese tema es cosa seria. ¿Cómo desfundamentar o fundamentar juicios? ¿Cómo has comprobado lo que me estás diciendo? Todos los que tienen cáncer se mueren. ¿Cómo lo sabes? Mira, todas las personas se mueren, eso sí te lo creo, porque eso es una ley. Pero yo conozco gente que no se ha muerto por cáncer. Mira, me estás diciendo que nadie puede hacerlo. ¿Cómo me lo puedes demostrar? ¿Qué te hace pensar esto? ¿En qué te basas cuando me cuentas tal cosa? Siempre estás triste. ¿Todas las veces te pasa? ¿Cuándo piensa alguna vez que no has estado triste? Porque me estás diciendo el siempre. Estoy quitando la generalización. Para resaltar lo inimaginable. Mira, y por estar sufriendo, ¿de qué te estás perdiendo? Si pudieras regresar el tiempo, ¿qué harías diferente?
¿Crees que jamás podría suceder eso que me dices? ¿Cómo sería un escenario ideal nunca antes visto? Cuéntame una fantasía que tengas que no hayas cumplido. Para aprender a hacer declaraciones. Miren, estas preguntas son más fuertes. ¿A qué le tienes que decir basta en este momento de tu vida? Como diría aquel anuncio, para de sufrir. ¿A qué le tendrías que decir basta? Si yo les preguntara ahorita en su vida algo que tengan pendiente, ¿a qué le tendrían que decir basta? Para cerrar ese pendiente. ¿Cómo te sentirías o cómo se sentiría esa persona si le dices te quiero? Una declaración. ¿Qué es lo que te impulsa a decir sí o qué es lo que te impulsa a decir no? Y puede ser que ahí me lleve a creencias. ¿Cuándo sí vale la pena decir sí o cuándo sí vale la pena decir no? ¿Cómo te sentirías al perdonar? ¿Cuándo te atreverás a decir no sé o sí sé o no quiero o sí quiero? Porque muchas veces nos quedamos en el no puedo. ¿Cómo te sentirías de dar gracias? ¿Cuándo dices o cuándo fue la última vez que te dijiste te quiero a ti misma? ¿Qué declaraciones podrías hacer para generar un buen cambio en tu vida? ¿Qué quieres hacer? Y a veces yo he usado, cuando es una pregunta, algo así como dice la Lupita, la que canta la canción, hoy voy a cambiar, ¿qué harías? Vamos a volver la situación más ligera, más divertida, hay mucha tensión. Si tú fueras tu peluquero y te hubieran puesto al tanto de la situación que estás viviendo, ¿qué propondrías? Ahí el peluquero no va a decir nada. Ay, tampoco valor le pones a tu peluquero. ¿Y entonces por qué vas con él? Lo saqué del tema de preocupación para meterme a otro tema. ¿Qué opinaría el más loco de tus amigos? Ay, que me estoy ahogando en un vaso de agua. Ah, mira, ¿y él será feliz? Sí. ¿Te gustaría ahogarte en un vaso de agua? No. ¿Cómo crees que resolvería este tema un niño de 10 años? Si fueras un entrenador de un equipo del deporte que más te gusta, ¿qué harías para enfrentar esa situación? ¿Cuál es la parte más divertida de esta situación que estás viviendo? No le encuentro nada divertido. Encontremos algo divertido. Riámonos de tu problema. O ríete de tu problema. ¿Te animarías? A ver, dramatízame la situación. ¿Qué es lo más divertido para ti? Digamos que si es un trabajo o algo en este proyecto. ¿Cómo te la pasas cuando estás haciendo algo? ¿Cómo lo podrías hacer más divertido? Entonces estoy aligerando, haciendo más light las preguntas. ¿Alguna duda hasta acá? Yo sé que es cansado este tipo de preguntas. Y alguien me va a decir, pero ¿en qué momento me las aprendo todas? Ahorita solo saquen copia, hagan sus fichitas y vayan aprendiendo y ustedes vayan agregando más preguntas. Yo tengo, como unas 800 preguntas ahí guardaditas. Cuéntame, Johanna. Gracias, Lick. Con bueno, no con esta, sino con las anteriores preguntas que estábamos viendo, yo siento que caemos muy rápido a una situación en la que podamos detectar que la persona lo que necesita es una terapia. Yo sé que vamos a tener un módulo específico para ver cómo desligar una cosa de la otra, pero ¿qué hacemos si la persona empieza a hablar de sus problemas y todo? Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado, yo he atendido a personas bueno, y hombres también con violencia, pero terminan hablando y yo lo que hago es, bueno, mire, aquí lo que puedo ver es que necesita una terapia, pero yo no soy psicóloga, necesita ir a una terapia, porque sí hay circunstancias en las que no podemos pararlos ante esas situaciones. ¿Qué hacemos? Ah, bueno. Contar mis problemas no quiere decir que tenga patología.
Pues ya vengo. Mire, licenciada, fíjese que a raíz de esa violación que yo tuve, yo ya, ¿qué? Me gustan los hombres. Porque fíjese que yo he salido con fulano y con sultano y con mengano. Suéltalo. ¿Qué significa para ti contarme esto? No es que yo quisiera que supiera, pero te molesta. No, bueno, pero a ver, ¿qué significa el maltrato? ¿Por qué si te has metido con hombres, vienes a acusar a alguien por maltrato? Ah, es que lo que pasa es de que yo los escojo, pero este me escogió y me violentó. Ah, ese es otro problema. ¿Tú has maltratado en alguna vez a alguien al escoger tú o al acaparar a esa persona? Y mira, ahí no estoy tocando patología, pero estoy haciendo preguntas y lo que estoy haciendo es como un reencuadre de la persona, dándole su pastillita de Ubicatex. Hay una autora, Virginia Satir, que dice que el 90% de los problemas no necesitan terapia. Sí, Gracias, Lick. con gusto. Podemos utilizar metáforas. Mira, si tu vida fuera un sendero, un camino, ¿qué imprevistos crees que puedan surgir en el camino? A ver, pensemos que ese divorcio es un camino. ¿Qué imprevistos? Que me aparezca la fulanita, que me aparezca ese hombre y me quiera pegar, salen todos. ¿Cómo quitamos esos obstáculos de tu vida? Si este problema fuera representado en una obra de teatro, ¿qué papel tendrías tú? 100 años de soledad, yo soy el que me quedo solo. Si pudieras poner tu meta en un cuento o una metáfora, ¿cuál sería? O si le quisieras escribir el epitafio en tu tumba, ¿qué pusieras? El epitafio en la tumba no se lo vayan a decir a una persona con enfermedad terminal. Pero un amigo una vez me dice, yo quiero que me pongan el poema de Amado Nervo, que dice así, hasta se levantó la persona y me lo declamó. Se le pasó todo el dolor. Para cambiar marcos de referencias, ¿qué reimplantarías para esta situación? Pensemos que la persona es católica o conoce a la Madre Teresa, ¿cómo hubiera reaccionado la Madre Teresa? Pensemos que le encanta el fútbol y le va a Messi, ¿cómo hubiera reaccionado Messi? O como está de moda ahorita, vos Inés, ¿cómo se llama fulano? ¿Cómo hubieras reaccionado si te habla el tipo ese, por poner un ejemplo? ¿Cómo hubiera reaccionado el director general de tu empresa? ¿Qué diría tu papá al respecto? Ay, mijito, ¿qué te sugeriría una persona que admiras con relación a esta situación? Mira, ¿quién es la persona que más admiras? Ah, yo admiro a, qué sé yo, a Alejandro Magno. ¿Qué crees que Alejandro Magno te hubiera dicho al respecto? Y el qué crees es, contéstate tú, pero como no quieres introyectarte, te proyectas en otra persona. Por el anuncio ese que sale en la televisión, dice, tengo un primo que tiene hemorroides, tengo un primo que le pica, y entonces le contesta el farmacéutico, dígale a ese su primo que está, porque lo que le está diciendo es usted. Entonces, en algún momento, cuando yo meto marcos de referencia, la persona la saco de sí misma y me va a contestar la verdad, porque no se está comprometiendo. Para descubrir patrones de conducta, ¿qué estás haciendo hoy que no te permite lograrlo? ¿Cuáles son los obstáculos que tú mismo te estás poniendo? ¿Qué sentirías si alguien más hiciera esto? ¿Cómo te sentirías si dejaras de hacer esto? ¿Qué te diría tu hijo de saber que haces esto? Pensemos, no sé, eh, una persona que está fumando marihuana por el dolor y piensa que está mal. ¿Qué pensaría tu hijo de que sepa que estás fumando marihuana?
Eso es pecado, porque no sé cuánto. Bueno, y entonces, ¿por qué lo estás haciendo? Ah, porque es por enfermedad. ¿Cómo le explicarías a tu hijo que no es pecado porque es por enfermedad? ¿Qué opciones tienes si no dijeras esto o si no hicieras esto? ¿Con qué otras personas sueles hacer esto? ¿Qué le dirías al esposo de tu hija si le hiciera esto a ella? Por ejemplo, en el caso de maltratos, Johanna. Llega la señora y la maltrataron, el esposo. Ay, pero lo voy a perdonar porque lo quiero tanto. Señora, ¿qué le diría a su hija si pasa lo mismo? Le digo que lo deje. Y si a su hija le digo que lo deje porque usted no va a dejar al otro. Ah, es que es diferente, señor. ¿Cuál es la diferencia? Porque a veces pasa, cuando estás trabajando con maltrato, a la hora de la hora quieren regresar por besitos. Y piensan que con una flor lo van a convencer o la van a convencer. Para fomentar la motivación, ¿cómo te sentirías de compartir con tu familia que cumpliste esa meta? ¿Cómo te sentirías con todo tu equipo para que te apoyen el proyecto? ¿Cómo te sentirías con el médico al ver que has mejorado tu situación de medicamentos? ¿Cómo te sentirías en la cima de de tu montaña? A ver, ¿cuál sería tu montaña? ¿Qué es lo que aspiras? ¿Cómo te sentirías si enfrentaras tus miedos? ¿Qué te haría ser más creativo? ¿Qué retaría tu imaginación? ¿Qué has logrado que te haga sentir satisfecho? Eso es para fomentar felicidad. Para cambiar diálogos internos. ¿Cómo te sentirías en vez de decirte eso si te dijeras algo diferente? Imagínate a tal persona diciéndote algo en esta situación. ¿Cómo te sentirías? Ubícate en el momento de cuando se murió, de cuando pasó eso. ¿Qué te estás diciendo en ese instante? ¿Y qué te dirías ahora? Para subir nivel neurológico, ¿cuál es la misión en tu vida? Ya ninguna porque me estoy muriendo. Pero ¿qué quieres hacer todavía antes de morirte? ¿Qué vas a obtener al lograr esa meta? ¿Quién eres cuando has logrado tu meta? ¿Cómo te gustaría que te recordaran? ¿Qué harías para alcanzar tu mayor nivel de energía? A una vez le pregunté a una señora con misión de vida, ella sabía que se estaba muriendo, y le digo, ¿cuál es tu temor ante la muerte? Me contesta, el no poder al ver a los ojos a Dios. ¿Qué te detiene para ver a los ojos a Dios? Es que tengo algún problema. ¿Me lo quieres contar? Sí, es tal y tal y tal cosa. ¿Y qué te parece si te preparas para ir con la vista limpia, para ir a ver a Dios al momento de tu muerte? Resolvimos la situación y a las 2 horas murió. Y murió tranquila. Para ampliar tu campo perceptual, tu percepción, ¿qué más le ves de positivo a lo que me estás diciendo? O texto que me estás diciendo en negativo, conviértelo a positivo. ¿Podrías describirlo de otra forma? ¿Cómo lo verías desde el lugar del otro? A ver, colócate en otro lugar, así como un fotógrafo. Cambia la postura para tomar la foto. ¿Qué no has hecho aún acerca de esto? Ya lo hice todo. Una vez una persona me dijo, ya no consigo trabajo y ya lo hice todo. A ver, ¿qué no has hecho? Ya lo hice todo. Mira, te pregunto, ¿ya abriste tu cuenta en LinkedIn? No. ¿Qué es eso? No. ¿Ya fuiste a tocar puertas a la bolsa de empleo de las cámaras de comercio, de industria, de la construcción? No. Tampoco, no te lo puedo decir porque soy una que no has hecho todo. ¿Ya fuiste al primer nivel del Ministerio de Trabajo a presentar tu papelería? No. Me estás diciendo que ya hiciste todo. ¿Qué podemos hacer? Faltan cosas. Averigua qué más puedes hacer. Si esto le sucediera a tu hijo, ¿qué le dirías? Nuevamente, sacándote del concepto para que le contestes a otra persona. Para resaltar la subjetividad de las cosas. ¿Cómo verías esta situación si fueras otra persona? O si le estuviera pasando a otra persona.
¿Qué pensarías de esta misma situación si estuvieras, por ejemplo, qué pasarías de esta situación de tristeza si estuvieras alegre? Cambiar el sentimiento. ¿Qué crees que pensaría alguien que tú admiras en esta situación? ¿Cómo crees que te sentirías ante esta situación si esto ocurriera dentro de 15 años? ¿Qué pensaría tu hijo o tu sobrino adolescente al respecto? Nuevamente estoy manejando subjetividad. Esta ya la habíamos visto. Para concienciar la relatividad de las cosas, ¿cómo podrías suavizar esta situación? ¿Qué pensarías de esto que te agobia si estuvieras próximo a morir? Esas no se la van a hacer al enfermo terminal. ¿Qué es lo mejor que podría pasar para realizar esto? ¿Cuál fue tu mayor problema cuando tenías 15 años? ¿Y qué piensas de él? A los 15 años me estaba muriendo por eso y ahora tranquilo. ¿Crees que puede pasar lo mismo ahora? ¿Qué es lo peor que podría pasar si lo haces? ¿Qué es lo peor que podría pasar si no lo haces? Dale Carnegie dice, piensa en lo peor que no va a suceder. Ahora, preguntas para las emociones, miedo. Ya casi vamos a terminar. Cuando la persona tiene miedo, mira qué te asusta de esta situación. ¿Qué podría suceder? ¿Qué persona, situación o cosa valiosa para ti sientes o piensas que podría estar en riesgo? ¿En qué te basas para pensar que esto va a suceder? ¿Qué podrías hacer para evitar que eso que tanto temes ocurra? Nada, entonces. ¿Qué acciones podrías realizar para disminuir el impacto en caso de que ocurra? Hagamos tu plan de acción. ¿Qué es lo peor que te podría suceder? Enojo. ¿Qué es lo que te produce enojo? ¿Cuál fue el daño o perjuicio que sufriste? ¿Qué valor o qué norma fue transgredido para ti? ¿Por qué ese valor es importante y qué te aporta? ¿Y en qué te basas para decirlo? ¿Qué afirmaciones, no declaraciones, qué evidencias sustentan tu enojo? ¿Qué necesitas que pase para reparar ese daño que has sufrido? Esa pregunta te puede ayudar mucho con la gente con maltrato. ¿Qué tendría que suceder para que recuperes tu paz? El violentador ya no está, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué acciones tendrías que realizar para responsablemente recuperar tu paz? Vamos a otras emociones. Culpa. Miren, la emoción de la culpa, traten de eliminarla. Que la gente sienta todo menos culpa. ¿Ante qué situación te sientes culpable? ¿Qué daño considera que causaste? ¿Qué valor o qué norma consideras que transgrediste? Casi que lo mismo del enojo, solo que al revés. ¿Por qué ese valor es importante para ti? ¿Dónde lo aprendiste? ¿Cómo afectó al otro o a los demás? ¿Qué puedes hacer para reparar el daño? ¿Existe algo que te impida hacerlo? Cuando hiciste eso, ¿consideraste que era lo mejor? ¿No tenía los conocimientos de ahora? En este momento, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué podría suceder para que tú te perdones? ¿Qué acciones tendrías que realizar para perdonarte? Ya generamos ahí el plan de acción. Tristeza. ¿Qué situación es la que te produce tristeza? ¿Qué sientes que perdiste? ¿Qué posibilidades consideras que se cerraron? ¿Qué representaba esto para ti? ¿Existe alguna posibilidad de recuperarlo? Si todo esto fuera posible, ¿cómo lo podrías recuperar? ¿Qué tendrías que hacer o qué tendrías que dejar de hacer para manejar esa tristeza y que te trascendiera en ese estado? ¿Existe algo que te lo impida? ¿Qué tendrías que hacer para lograrlo? Miren, esas preguntas finales son como preguntas ya más de emociones. Ya casi terminamos para reencuadrar. ¿Qué aprendiste de esta situación que estás viviendo para aplicarla en situaciones similares?
¿Qué postura adoptarías tú en su lugar en otras oportunidades? ¿En qué otro contexto te serviría hacer lo que hiciste hoy? ¿Qué es lo que tiene valor de lo que has hecho? ¿Cuál es tu intención al hacerlo? ¿Dónde sí te ha funcionado? ¿Dónde no te ha funcionado? ¿Dónde sí te ha sido útil? ¿Dónde no te ha sido útil? ¿Ya termino? ¿Qué te gustaría que la gente dijera en tu funeral? Si lo perdieras todo mañana, ¿a quién acudirías para sentirte mejor? A ver, dime 5 palabras para describirte. Pueden empezar con esta. Y se terminó todo el pregunterío. ¿Dudas que tengan, por favor, inquietudes, comentarios? ¿Los dejé más confundidos, cansados? ¿Cómo están? Muchas gracias, Rick. La verdad es que muy interesantes todas las preguntas y creo que a cada uno en sus diferentes áreas nos van a ayudar muchísimo. Claro, tenemos que volverlas a leer, volverlas a repasar, porque no es de que ya se nos hayan quedado todas, mentira. No, Pero y creo armen que... sus propias preguntas. Ujú, sí. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Muchas gracias, licenciado. Pues feliz cumpleaños también. Gracias. Aparte de que estamos aprendiendo, yo en lo personal, aparte que estoy aprendiendo, me ha servido tanto para ir resolviendo mis duelos, mis pérdidas. Pérdidas de 4 fuertes. Primero mi divorcio, la pérdida de mi hija, mi papá abuelo y mi papá, que fueron pérdidas diferentes, en las cuales cada vez que estoy en una clase, toca algo, dice algo, y lo voy trabajando durante la semana. Y me ha ayudado mucho a sentirme con más paz. Qué bonito. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces nos vamos quedando. Yo termino acá con ustedes este módulo. No sé cuál es el siguiente módulo que viene. No, ahorita no lo tengo a la mano. Porque antes el módulo que les tocaría sería todo lo de ética, pero no sé si es el tema de ética. Y yo voy a estar con ustedes en creo que o en febrero o en marzo, que estaría con otro módulo. Trabajando, sí, dos módulos más tengo con ustedes. Uno se llama pérdidas, cambios y duelos y el otro es el acompañamiento tanatológico, apoyo y acompañamiento tanatológico. Hasta marzo y abril nos tocaría con usted otra vez. Ahorita viene con Wendy, historia social de la muerte y el morir. Ah, sí, ese es un tema interesante. Bueno, pues me tienen a la orden, cualquier duda, ya saben, ahí está el chat. Me pueden escribir y con muchísimo gusto, pues ahí estamos en contacto. Les Gracias, agradezco licenciado. Gracias, el licenciado. Muy tiempo amable. y Que Gracias la a todos por pasen todo. Dios bien. te bendiga. gracias. Muchas gracias. A la orden. Gracias, feliz noche a todos. Feliz Feliz noche. noche. Gracias, una buena Ahí, noche a todos. ahí exprimen a Wendy, por favor. Pregúntenle porque sabe mucho. La vamos a exprimir. De Muy acuerdo, bien. pues que tengan una feliz noche. Que tengan una Gracias. feliz noche. Feliz noche y Adiós. feliz Luego. cumpleaños, Rick. Gracias.